Empezó con un bolso negro sobre mi cabeza. 6 o 7 hombres me agarraron de la calle en mi camino a casa de trabajo, me agarraron a punto de disparar en la espalda de un coche. Ellos explicaban en detalle lo que sucedería a mi familia si no les escuchara. Hasta ese momento, la tortura era solo una palabra. Nunca había pensado en ello. No estaba preparado para escuchar algunas de las cosas que me dijeron. A medida que me cargaron en un helicóptero, yo habría hecho cualquier cosa que les hubieran pedido. Llegué a la Vista Negra, salí del coche, donde mis pies golpearon el húmedo con un deslizamiento. La torta negra se rompió tan fuerte que herieron la piel en la punta de mi nariz. Y entonces, me di mi primer vistazo al lugar. No puedo decir si cumplió mis expectativas o no. No tenía ni idea de a dónde iba ni de lo que se suponía que se veía cuando llegué allí. Aún así, me sorprendió. Una aldea abandonada, cerrada en la selva. Sobre todo, una habitación de una habitación, con muchas piedras corrompidas. Aquí y allí, estaban los alojamientos quemados. Las plantas de pepino muertas, sus frutas estampadas en la tierra por la pasada de soldados vestidos en todo negro. Paredes y trozos rotos para alimentar a los perros y los gatos muertos que se rompían a pedazos. Y luego, flotando en una montaña, como un asfixiado arquitectónico, fue un hospital de 3 estrellas hecho de vidrio y hielo. Un lugar de arte, construido en un lugar donde el tarmaco era solo un ruido. Oficialmente, había sido puesto allí por un non-profito que quería investigar enfermedades novedosas y curas potenciales a lo lejos de la selva. Oficialmente, siempre había pertenecido a la CIA. Un lugar útil para probar cosas extrañas con Pox en el nombre. Y cuando el momento llegó, un lugar útil para disectar lo imposible. Imagínate mi sorpresa cuando fui escoltado por hombres armados a un oficio con mi nombre en la puerta y descubrí que estaba a cargo de su mayor proyecto. Presidente de la investigación imprimido en el vidrio. Real y oficial. Letras negras como si siempre había trabajado allí. Lo primero que pensé fue ¿cuánto tiempo intentan mantenerme aquí? Pero eso no duró mucho. El hospital se convirtió en mi hogar y lo ha sido desde entonces. Menos de horas después de mi llegada y tenía mis pies en la mesa gritando órdenes a los técnicos del laboratorio. Me mudé al papel más fácilmente de lo que me gustaría admitir. ¿Ves? Donde me trajeron fue por curiosidad científica. Es así que aseguraron que estaba a cargo del proyecto. Por eso, nunca me dispararon después del primer día. No tuvieron que. El segundo día que vi esa cosa dentro de la cavidad del pecho del Mesías fui un asesino voluntario. No más yo, solo el proyecto, la descubrimiento y las revelaciones. Llegando a ese sitio inundado en el cuerpo de un hombre normal fue una pieza de divinidad, un pincel en el fabricante de la realidad. No sé cómo más puedo describirlo. Fue como si me pasara toda mi vida viendo sombras 2 dimensiones y de repente obtuve una vista de las 3 formas dimensionales que se castaban en ellas. No he visto a mis hijos desde que me trajeron. No pude decirles sus nombres. Nunca fui lo mismo después de la primera autopsia. Nadie en ese lugar fue sano después de que el pecho se rompió en su cuerpo. La atracción fue lo que más me afectó. Cada día otra madre capturada por estigmata o una vez una técnica sin fe llamaba a escribir el tercer testamento. Los guardias lucharon con los miembros desesperados del equipo. Científicos traumatizados y clínicos se alinearon uno a uno contra una pared de arco expuesta en el calor del bosque y fueron asesinados. Recuerdo fumar nerviosamente mientras intentaba ignorar el pop de algunos de mis colegas más obstaculizados siendo ejecutados. Y luego de vuelta a trabajo donde suprimí la sensación de que era el peor tipo de traidor. Al día siguiente había nuevos rostros rascándose y pidiendo órdenes. Otra par de manos enviadas de no sé dónde. De vuelta a catalogar y unirme a los objetivos. Las personas que encontraron la religión en un laboratorio de los Black Ops estéril. Pero esa cosa que sacamos de él. Ese enigma asombroso que quemó mis ojos. Se consumió el proyecto.
Todo lo que aprendimos de él se sintió como un paso cuántico en nuestra comprensión de la microbiología. Testamos todo lo que podíamos: plantas, animales, humanos. Traté de no ver ninguna de ellas en los ojos. Pueblos silenciosos sacados de alguna parte silenciosa de la tierra donde no serían perdidos. Todos ellos, asustados. ¿Lo sabían? Quiero decir, ¿sabían realmente el sufrimiento que estaban sufriendo? Definitivamente no. Se esperaban ser asesinados, imagino. No despertar con la pared de la boca cerrada con ojos. Me asusto decir, pero esos tipos de resultados me invigoraron. Incluso me emocionaron. Cuando todo se rompió y perdí la evacuación, finalmente pude recorrer todos esos documentos clasificados donde descubrí que no había sido seleccionado porque era un genio de microbiología, sino porque mi perfil psicológico lo hizo claro. Haría cualquier cosa si me detuvieras un gran misterio suficiente frente a mí. De hecho, era bastante bueno en gestionar proyectos. Los genios normalmente no son muy buenos en enviar memos o mantener en cuenta los números de performance. Gracias a Dios, no soy un genio. A veces era humillante trabajar con algunos de los chicos abajo, incluso siendo senior a ellos. Quiero decir, el Dr. Coates era probablemente el hombre más inteligente que había conocido. No tenía una carrera académica real y estaba muy fixado en cosas que no podían ser resolvidas o que nadie le importaba. Pero era bastante claro que este era un tipo que podría haber convertido su cerebro en casi cualquier cosa y habría hecho un nombre para sí mismo si solo estaba un poco más en el campo. Básicamente, era un genio. Daba lecciones a pie. Respondía a las cifras finales dando a cada estudiante un B a través de una tabla de su departamento. Ese tipo de cosas. Inteligente, pero no muy sensible. El proyecto lo rompió. Rompió su perspectiva del mundo, rompió su mente y hacia el final, incluso su cuerpo. Puedes pensar que el problema era pedir a un hombre hiperracional para procesar el divino, pero si algo, lo procesó y lo hizo. Él era la primera persona a leer el Tercer Testamento sin irse loco. Inmediatamente loco, debería decir. O tal vez, él siempre estaba loco al empezar. De todos modos, él logró tomar todas las escrituras y piezas de versos que habíamos recopilado de los efectos personales del fallecido y de lo que había sucedido. El siguiente hombre después de él, no tan afortunado. Pero el Dr. Coates continuó trabajando por unos días después. Tomó medidas de esto, hizo recortes de eso, salió al fondo de mi noticia mientras me concentraba en tratar de encontrar alguna manera de conseguir el Tercer Testamento en un computador que las máquinas le dan a la mitad al leer el Tercer Testamento. No Coates, él se veía bien. Debería haberlo conocido mejor. La primera prueba de que algo no estaba bien fue cuando fui a su oficina. Un espacio cerrado con paredes y paredes metalizadas, sin ventanas debido a que estaba bajo el suelo y un countertop lleno de equipamiento. Siempre había un desastre allí, un poco de olor también, pero normalmente era ese olor de un científico deshidratado. Pero un día, cuando fui a llamar a él, él abrió la puerta y me di cuenta de algo que estaba mal. Oloraba un poco a la muerte, solo no muy. Solo diferente, casi moldeado. Por supuesto, él tenía su tiempo y eso es lo que pensé que era. En ese momento, lo escribí, tenía otras cosas en mente y solo el olor se volvió peor con el tiempo. Se volvió día tras día y cada vez me molestaba un poco más la nariz, me quedaba un poco más largo y Coates, él se veía un poco peor cada vez también. El tipo de cosa que es bastante normal para un hombre como él. Estoy acostumbrado a ver a los científicos fijarse en un problema, algo silencioso que no compartirán con nadie más hasta que sepan por seguro lo que tienen. Eso es lo que era. Y pensé que cuando estuviera listo él me mostraría algo que me molestaría o sería algo estúpido como un micrófono de artistas para calentar bien su almuerzo retirándolo y rellenándolo de su interior. A veces me pregunto si lo hubiera pegado antes. ¿Puede que haya hecho algo acerca de eso?
Alguien más inteligente podría haber tomado las mezclas químicas extrañas en su mesa o reconocer los olores peculiares. No fui yo. Todo lo que puedo decir en fin de cuentas es que gracias a Dios mi oficina estaba sobre el suelo a la hora en que su pequeño proyecto había terminado de funcionar. En su camino por el suelo él mató a personas con su gas nervioso de casa. Gracias a Dios, la oficina estaba preparada para ese tipo de ataque y los sistemas de seguridad automáticos tenían todo el nivel cerrado muy rápidamente para que el daño no fuera tan grave. Podría haber sido mucho peor. Pero lo extraño era que el sistema de ventilación no funcionaba. Debería haberlo llevado a cabo en menos de un día, pero 4 horas después y los niveles de gas estaban los mismos. La investigación, al menos al principio, tenía que suceder a distancia. El CCTV de su laboratorio era espontáneo. Algo estaba corroyendo las cámaras. Pero basado en algunas de sus requisitas materiales supusimos que había cultivado algún fungo inusual para crear el arma. Vio cualquiera que fuera era potente y éramos inútiles para hacer nada de ello. Tuvimos que esperar y esperar a que Dios, cualquier cosa horrible que había construido, se huyera por sí misma. Lo poco que el CCTV podía capturar lo hizo para un sitio asombroso. 8 científicos muertos en sus tablas deslizados, sangre saliendo de sus bocas. El fluido parecía negro en el monitor, negro y blanco, pero lo que me asombró más fueron las asistentes. Docenas de jóvenes hombres y mujeres que realmente no pertenecían a ese lugar. Demasiado para vivir y todos ellos tan asustados de lo que les iba a pasar. Y estaban ahí en medio de lo que sea que estuvieran haciendo. En los laboratorios se rompieron las cámaras y máquinas en desarrollo. En sus habitaciones algunos de ellos dormían en paz, otros se quedaban en pequeños secretos que no se sabían de nadie. Por todo el nivel los cuerpos estaban en el suelo en posiciones extrañas. Y de nuevo el fluido negro saliendo de cada orificio, secando el suelo, sus cabellos y ropa, vaciando sus pechos y cabellos. Recuerdo sentarme allí mirándolos flotar y aburrir los ojos esperando que la muerte finalmente llegara. Incluso entonces las horas empezaron mientras esperábamos que los sistemas empujaran el gas. Nada sucedió. Era como si todo lo que había ahí estuviera frío en el tiempo. Y luego, de alguna manera las luces en ese nivel salieron con la luz de emergencia vaciando todo en rojo. Pero combinado con las cámaras de baja calidad era como mirar a un videojuego antiguo gris, lento, de baja resolución. Pensamos que Coates hubiera arreglado un timer remoto en las electrónicas, lo cual no era un buen guía ya que su especialidad era la bioquímica y los sistemas de seguridad eran de los niveles más altos. No era como si alguien hubiera golpeado el remoto. Sabíamos que eventualmente tendríamos que entrar allí. Horas después de la cerradura. Simplemente tuvimos que. Había demasiado material de alta calidad para dejar atrás y hubo reportes de sonidos extraños allá abajo. Los guardias que se acercaban a la puerta escuchaban sonidos feos en el otro lado. Pasos, se suponían. Por supuesto, yo escribí eso. Era una locura lo que les dije a mí y a ellos. Y aún así entramos armados porque, bueno, si Coates era inteligente suficiente para arreglar todo este sueño, ¿quién puede decir que no hizo un pequeño maquillaje de gas para mantenerse a salvo? ¿Piensan que estaría acostumbrado a trabajar en un vestido de hazmat? Y lo siento. Pero ir a ese piso cerrado era algo más. Me sentí restrictivo. El ruido del vestido de hazmat estaba sonando. Mi respiro estaba demasiado fuerte. Y cada vez que la radio del vestido aparecía con uno de los sonidos de los soldados, la mierda salió de mi piel y entonces la puerta se abrió. Nada me hubiera preparado para eso. El aire estaba oscuro con humo que se encendió mal con la luz roja de la luz de emergencia. Ventajas de metal viejas, puertas abiertas, todo eso, o blanco o rojo, o completamente oscuro. Había demasiadas sombras para sentirme a salvo. No ayudó a algunos de los bulbos con la luz de strobe, sonidos rotantes que encendieron el lugar en flashes periódicos de luz crimson. Dios, incluso los 4 soldados al lado de mí parecían nerviosos. Pasamos más de unos cuerpos a los que habían estado en el CCTV, al menos, lo que podía ver.
Suena estúpido, pero miré a algunos de ellos con atención, solo para asegurarme que todos esos reportes de pasos habían empezado a entrar en mi cerebro. No podía moverme de la idea de que no estábamos solos allí. Cuando finalmente abrimos la puerta a Coates, lo que vi me dejó congelado en el lugar. Los soldados se centraron en el extraño crecimiento al lado de la esquina de la habitación, que registró para mí solo como una especie de colección de pétalos fungales gruesos que cruzaban la pared, venas pulsando como capillares en el ojo. Pero para mí, lo que realmente tocó fue la mesa vacía. La última vez que tuvieron imágenes confiables de esa habitación, Coates había estado ahí desde sus ojos abiertos, bañándose en la mesa y hirviendo hacia el piso. Y esa pérdida todavía estaba allí. Incluso había una outlina fea de donde había estado su cabeza. Pero el hombre él mismo se había ido. Esto, aún más que la cosa grotesca que se tomó de una pared, me asustó. Esa masa de fungo, pero al menos era estacional. En otra circunstancia, tal vez incluso lo hubiera encontrado fascinante. Pero Coates, él claramente se había ido del fondo profundo. ¿Había quedado perfectamente silencioso durante días sin terminar para engañarnos? Eso no parecía cierto. De nuevo, pensé que los cuerpos habían pasado de forma tan silenciosa, pero no sin vida, como un dulce porcelana. Había una pequeña sugestión de algo funcionando detrás de los ojos. ¿Qué hacemos con esto?, preguntó uno de los hombres. Toma las muestras, quema el resto, respondí. Si los niveles de gas no bajan en una semana, tendremos que borrar todo el piso con fósforo. Todo el tiempo, tuve mis ojos en el espacio alrededor de nosotros, debajo de la mesa, encima de los cubiertos. Si Coates no estaba en su mesa, ¿dónde estaba él? ¿De dónde en la mierda salió esto? El mismo soldado murmuró mientras colocaba una serie de cargas térmicas en las partes más frescas del molde. Se parecía que era una respuesta a su toque, pero, si no, benigno. Probablemente tomó algunas de las muestras de tisúes del sujeto. Sabemos que propaga niveles inusuales de crecimiento en plantas y tisúes animales. Explica por qué los niveles de gas no bajan. ¿Qué está metabolizando? ¿Qué está haciendo? Le doy a la soldada un ojo extraño. ¿Qué?, dijo. ¿No eres la única con una educación? Bien, respondí con un golpe de cabeza rápido. No está metabolizando nada excepto su tisúe. Bueno, sinceramente, pienso en el pez y el pan, ¿verdad? Es algo que hemos conocido sobre sus muestras de tisúes, pero, para dar crédito a Coates, esta es una aplicación bastante novela. Él creó un arma bioinfinita. ¿Por qué? Estaba a punto de responder. No tengo la peor idea, y un golpe de cabeza llamó la atención a la puerta. Afuera estaba una oscuridad que se rompió solo por el sonido de una luz roja. Flasqueando, se reveló en un instante la ilustración de un hombre estando en la salida. Los soldados se levantaron nerviosamente mientras levantaban las pistolas. Cuando la luz regresó, la figura se fue. ¿Quién diablos era eso?, se preguntó. Deberían ser Coates, otro respondió. Trabajo hecho. Lloré mientras gestionaba a los comandantes. Hasta que llegué a la puerta segura. Filmé el botón de la llave frágilmente, asombrado, mientras mis oídos registraron el sonido de pasos aproximados alzados por el vestido de Bioazar. Dios, no podía detenerme. Miré. No tenía nada más que hacer excepto esperar a que la seguridad me aclarara y abriera la puerta, y no había garantía de que habría hecho eso. Podría estar esperando para siempre, mirando a nada, mientras Coates se acercaba y se acercaba. Sin ni siquiera darme cuenta de lo que estaba haciendo, me giré y vi al soldado con la arma. Dios, la oficina de Coates estaba fuera de vista, así que no tenía ni idea de que repetiría esto con los otros dos. Pero el hombre que vi, estaba en pedazos, rojo y rojo, en estrellas rasgadas que cubrían el cielo tanto como el piso, y mirando hacia mí en todos los lados, piernas y brazos demasiado largas para un hombre normal, vino Coates, ojos abiertos,
brazos abiertos, pedazos de su cabeza aún faltando, pero su boca. Hablaba en silencio las mismas palabras, casi a tiempo, con su aliento y calentamiento, de nuevo y de nuevo y de nuevo. Tardaría días para que me diera cuenta de lo que estaba diciendo. Gracias a Dios, antes de que me alcanzara, las puertas se abrieron y un brazo de fuego llenó el corredor. Coates, rápido como la lluvia, desapareció en una oscuridad oscura y yo estaba atrapado en la seguridad antes de que lo peor pueda suceder. Tan pronto como estaba al otro lado, le dije a la seguridad que flotara el lugar con fósforo y todo fue atrapado. Fuego blanco caliente, sin demanda. A la hora de que terminara, solo quedaba el metal, y aún entonces, mucho de él se había derretido y calentado en formas extrañas en el piso. También salí de mi camino para matar cualquier intento de reclamar el sitio de trabajo perdido. Los subidos eran locos. Todo ese cuadro perdido. Pero yo dije que el riesgo de contaminación era demasiado alto. Por supuesto, salí de la parte en la que regresé una noche tranquila unos días después y colocé mis oídos contra la pared de acero gruesa que sabía que estaba cerca de uno de los ventanales en ese nivel. Fue feo, pero oí a Coates gritando. Solo entonces obtuve el último clue de lo que Coates estaba diciendo cuando vino hacia mí en el rojo brillante de ese corredor oscuro. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Te amamos. Aún ahora, las cámaras muestran ese nivel como un espacio estéril y vacío, pero no puedo escapar de la sensación de que, si lo abriera, vería a Coates saliendo de algún vento olvidado. Quizás peor para dónde, debido a todo el tiempo que ha pasado. Pero Coates, sin embargo, asombrado y malformado, pero desesperado para expandir el mismo testamento que rompió su mente y cuerpo, que le causó que intentara herir algo que podría haber acabado con todo el mundo. Y lo peor de todo, ¿qué me había dicho en ese corredor? ¿Qué si fuese verdad? ¿Qué si no lo había hecho por odio, sino por amor? En ese momento, asumí que la fuerza con la que nos enfrentábamos era hostil. Pero ¿qué si no lo era? Todos los que se acercan al tercer testamento se matan, y hasta Coates, pensé que era una especie de venganza torcida. Pero ¿qué si eso no era el caso? ¿Qué si él no lo hacía por odio o hostilidad? ¿Qué significaría eso para mí? ¿La perdón? Si fue así, me asombró, porque después de todo lo que había pasado, dudaba que tenía la fuerza para resistir ese tipo de oferta. Durante semanas me doy cuenta de la noche, preguntándome qué es lo que podría estar en esas palabras que podrían incitar a las personas como Coates a hacer lo que hicieron. Y aún así, a pesar de todo, todavía no he leído el tercer testamento. Coates era un genio, y todavía lo dio. Sé que he hecho un montón de cosas malas en nombre de curiosidad científica, pero... bueno, supongo que no me asusta decirlo, también soy un tonto. Tengo miedo de morir. La curiosidad solo te puede llevar tan lejos. Y después de ver todo lo que pasó con las personas que leen eso, no pude llevarme a arriesgarme. Lo que sea el tercer testamento, escucharlo parece bastante malo para tu salud. No creo que ni siquiera merezco ser perdido, si eso es lo que ofrece. Fue una justicia poética, que de todas las personas que lograron hacer la evacuación, yo no era una de ellas. Quedarme a pie no es una opción para mí. Quiero decir, incluso si tuve la fuerza para caminar por cientos de kilómetros de bosque, necesito alcanzar la fuente externa primero. Y las cosas extrañas se manifiestan en los bosques químicos donde se disponen de los cuerpos. Mierdas suaves de agua y hueso cantan de vez en cuando, emocionando a los pájaros en la canopia a separarse y hacer patrones extraños en el cielo. Si pueden cantar, deben tener labios, ¿verdad? Y si tienen labios, ¿qué más? Pienso en los zapatos, en qué tipo de manos me atraparían en esos bosques rotos de sangre muerta y me caerían en el suelo. Y me aburría. Podría intentar escapar, pero... realmente no es seguro fuera del hospital. No es seguro adentro, para ser sincero. Pero ¿qué opción tengo?
Al menos todavía hay poder, internet, comida que me duró más de un siglo, y puertas de seguridad que mantienen todo debajo del nivel firmemente cerrado. Mientras que afuera, bueno, a veces veo cosas que se mueven rápidamente entre los antiguos edificios, los árboles se mueven, y donde la selva ahora crece gruesa y pesada contra una de las paredes de un hospital. Los vientos se desvían y se giran y se espelan mensajes extraños. Cierro los ojos firmemente cuando tengo que pasar por ellos. Y aún así, incluso sin oídos, puedo escuchar las ruedas de fibra como la flora de los árboles se rompe contra el vidrio. Me quieren. Me hunden. Todas esas muertes que guardamos ahí afuera, rotando, rompiendo, contaminando con divinidad. ¿Qué extrañas aguas flotan por el suelo en este lugar? Nada me haría el riesgo de abrir las puertas e intentar caminar por esa vegetación. Él podría perdonarme, pero no creo que mis antiguos sujetos de prueba lo hayan hecho. Y, al respecto de abajo, ¿sabes? Nunca lo conocí mientras estaba vivo. No sé de dónde lo trajeron, ni siquiera por qué. Puedo creerlo. Le tiró a la gente equivocada, se disparó, y se volvió a subir. Quizás lo dispararon otra vez, y se volvió a subir. Quizás lo hicieron 5 veces, 10 veces. No lo sé. Alrededor de las líneas, alguien trabajó. Ellos tenían una anomalía en sus manos. Quizás no fui la primera persona a intentar cortarlo abierto. Es raro. Ninguno nos dijo quién era. Solo sabíamos. Habría sido años antes de que me preguntara quién lo mató, lo amó, lo levantó. A menudo me pregunto si esto era lo que se suponía que iba a pasar, o si fue solo un accidente en el que entró a la gente equivocada en el momento equivocado. El Mesías vino, y lo primero que hicimos fue cortarlo. ¡Qué maravilla que lo fallamos! Las cosas en el proyecto empezaron a ir muy mal unos 6 meses después de la primera incisión. La alta volatilidad entre los investigadores era una cosa, pero... bueno, resulta que muchos de los soldados tenían inclinación religiosa. No era solo nosotros que tratábamos con visiones y voces. En algún punto, ellos trabajaron en lo que estaban parte. La agencia le gusta la compartimentalización, pero solo puede ir tan lejos. Después que el elemento religioso se volvió claro a los hombres en el suelo, las cosas empezaron a romperse. Era una cosa controlar a los científicos, pero los guardias estaban armados. Cuando se rompieron duro. La mayoría de sus restos están guardados en el nivel más bajo, donde es más fácil mantener las cosas calientes. Afuera, hay un largo corredor que lleva a la chambra central, enorme, suficientemente largo para llevar cartas lado a lado. Y eso era donde se colocó el primer cartón. Simplemente, los atraparon y lo limpiaron. No fue mucho después de las zapatillas. De hecho, fue uno de los hombres que me salvó en la puerta. Pero muy pronto, otros 2 hombres bajaron allí y se colocaron, y luego, al lado superior, algunas personas empezaron a romperse los cerebros, en sus barrios, en las cantinas, observando a las puertas, mirando a la selva, una cigareta abierta en uno de los labios. Parecía casi random, excepto que había un patrón claro de escalación. Cuando esos hombres empezaron a matar a sus amigos, fue cuando llegaron a un punto donde no podían enviar nuevos hombres tan rápido como para reemplazar las pérdidas. Una vez que sucedió, las órdenes empezaron a perderse, los trabajos empezaron a ser dejados y terminados. Uno de los labios se abrió porque el cuerpo del patrón se había dejado para festejar durante un fin de semana, y a la hora de abrir la puerta, había sangre creciéndose en las paredes. No había suficiente poder humano para lidiar con ello, así que lo dejaron para otro día y se mudaron. Solo que olvidaron decirle al investigador que trabajaba allí, así que un día entró y tuvo una sorpresa. Debería haber estado caminando por una pared de sobra. Solo puedo esperar que lo sufriera y fuese rápido. Pero quién sabe. No es como ese tipo que tiene reglas difíciles y rápidas. Por lo que sé, él sigue ahí, gritando por aire. Mientras tanto, ese túnel.
La gente solo seguía bajando allí y se quedaban. Quiero decir, todos los días me levantaba y estaría abajo algunos investigadores y un par más de guardias se iban a perder. Tomó un tiempo sorprendentemente corto para que la mayoría de las personas en el sitio desaparecieran. Dios sabe cuándo la seguridad dejó de tomar los cuerpos. Solo otro trabajo que se perdió en la pánica creciente. A la hora de que llegaran las órdenes de evacuación, estábamos abajo de personas. Estimo que alrededor de se quedaron en ese túnel. Solo lo he visitado una vez desde que el proyecto se cerró. Solo tuve las ganas de ir a verlo una vez. Básicamente, lo dejé vivo. Me sentí compelido a intentar enfrentarme a él. A reconocer el papel que jugué. Solo eso significaba llegar a la puerta al final del túnel que estaba, a este punto, totalmente negro excepto por mi llave y bloqueada casi totalmente con cuerpos muchos, presionados tan cerca que no tenía esperanza de hacer mi camino sin empujarme a uno. Me recordó de la selva, curiosamente suficiente, de un bosque grueso y claustrofóbico hecho de piel seca y hueso con ligamentos bríticos, diferentes colores y formas y, por supuesto, diferentes niveles de decompo. Algunos habían perdido sus nubes, labios y ojos. Otros eran un poco blotados pero todavía reconocibles. No amigos, realmente. No creo que he hecho un único amigo solitario en ese proyecto, pero colegas, personas que estaban a mi cargo. Ellos se veían tristes. Todos se veían tristes. Deberían haber estado en casa con sus familias, pero en lugar de eso estaban cerrados todo el camino en el final de ningún lugar. Por supuesto, puede ser que la agencia haga seguro que nadie nunca sabe la verdad. ¿Sabes? Todavía tengo contacto con ellos. Cualquier cosa que publico se ve en la pantalla. Los asesinos saben que nadie me va a tomar en serio. Ningún recuerdo de este proyecto en ningún lugar. Todas esas personas son solo fantasmas en un sistema demasiado grande para que cualquiera se mantenga en cuenta de todo esto. ¿Sabes cuántas personas se van a perder en los Estados Unidos en un año? ¿Y Europa? ¿O el mundo completo? Dios, este proyecto fue solo un desierto en el océano. Quería ponerlo a la cama para ver si podía obtener alguna respuesta de él. Fue esa idea. Tratando de obtener alguna resolución a este sueño, me dio la fuerza para empujar a través del primer cuerpo muerto y entrar más profundo en ese túnel. Me recordó que intentabas hacer tu camino a la frontera de un concierto solo silenciosamente y las personas que pasaban lentamente de regreso a regreso. El sonido de las nubes se aceleraba. No sabía en la oscuridad. Creo que la peor parte fue la visión. Mi luz era solo un disco. Y Dios estaba negro en ese lugar. Como si estuviera cavando, solo el piso es suave y no tienes que preocuparte por una rabina. Me hizo pensar en estar en el fondo del océano con todos los cuerpos. La visibilidad nunca fue más que unos pies al frente. Recuerdo que estaba en pánico cuando me di cuenta de que podía fácilmente volverme y, bueno, si todas esas perdidas almas no me dejaban ir. ¿Qué si me quedé corriendo en círculos por horas, días incluso, sin fin? Solo alrededor y alrededor. El piso más cercano podría estar justo ahí y no lo sabría. Solo huesos, dientes, huesos, 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 todos ellos fríos al toque, fríos. Obviamente fue por eso que lo colocamos ahí abajo. El lugar estaba frío, mi propia respiración visible en el aire, pero los cuerpos eran como la carne que agarras del refrigerador en un supermercado. Era simplemente horrible. Encontré los nuevos, los más duros en el estómago. Un cuerpo realmente roto que parecía casi como un propósito. No lo es, no me equivoque. Te miras y tu cerebro te dice también que no es un propósito, pero es un montón más fácil de convencerte que es solo una cosa cuando no tiene ojos o piel. Pero los nuevos a veces todavía tenían expresiones como enojo o tristeza en sus cabezas. Me hicieron sentir observado y el hecho de que eran fríos y sueltos con condensación. Cada vez que me subía a uno tomaba todo lo que tenía para no dejar un sonido. Y se movían. No se movían. No así.
pero no había jirafas ahí abajo. Estaba perfectamente tranquilo. Estaban perfectamente tranquilos meses después de que el proyecto se cerrara. Y entonces yo me fui y los disturbé. Y era como un gran cráter de Newtons. Un sistema estático al que me puse energía. Empezó a sonar y a girar y a golpear. Me golpeaba uno y una fracción de segundo después me golpeaba de vuelta agarrándome contra mi nariz o mi brazo como si la inercia lo golpeara de vuelta y de vuelta. 10 minutos después. Demasiado lejos para volver. Eso fue cuando el sueño empezó. Empezó a ser pequeño. Perdí la habilidad de recorrer qué cuerpo era donde y cuáles de ellos estaban girando con mis propios movimientos. Y luego los dedos me limpiaban los cabellos. Lloré. Otro dijo toque mi cabello, mi cara. Me forcé hacia adelante y empecé a hacer contacto con los ojos con demasiados muertos para que simplemente fuera un accidente. Sus expresiones cambiaron de solas y desesperadas a fuertes y crueles sonrisas y labios curvados. Luego vino la sensación inesperada de alguien deliberadamente agarrándome por el brazo. Tuve que despejarme de miedo a mirarme de vuelta y enfrentarme a la posibilidad de ver a uno de ellos moviendo y girando. Puse constantemente teniendo que agarrarme de los dedos o del brazo. Lloré incesantemente buscando nada para agarrarme. Las gripas firmes agarraron el peso del pecho, mis espaldas, mi cabeza y luego empezaron a acercarse a mis ojos. En un momento hice el error de llorar y un dedo frío con una textura un poco furiosa se salió a mi boca. La única alivio fue cuando bajé a mis manos y mis pies y me senté. Durante todo el tiempo mi mente luchó con una terrible posibilidad de que realmente estaba siendo enviado en círculos de nuevo y de nuevo y de nuevo y nunca me iban a dejar. Me moriría allí en la oscuridad rodeada por sus manos. Dios mío, me acercé a renunciar cuando mi espalda finalmente se encendió en un espacio. Lloré una sobra húmeda hecha de alivio y alegría y mis músculos dando una nueva vida trabajaron durante el tiempo para sacarme de ese maldito sueño y a la libertad. No paré hasta que empujé mi cabeza en contra de la pared de acero con un clango y me miré para ver la puerta del bowl, por fin el lugar en el que lo había frío. Me levanté con la pequeña dignidad que me quedaba, limpié mi ropa y arriesgué solo el peor de miradas de vuelta. Los cuerpos parecían inertos ahora igual que los que tenían antes de que entrara. Podría haberme engañado pensando que era mi imaginación, solo la mitad de mi cabeza estaba ahora en tatas en el piso y todavía podía ver piezas de ella todavía encendidas en algunas de las manos. Hice mi mejor para componerme y entré al bowl. No había dejado a él en un estado muy bueno. El plan era catalogar todo. Sí, excitamos las anomalías más biológicas, pero el resto del cuerpo, quiero decir, queríamos saber todo, cada capillar y cada célula, queríamos saber todo y tuvimos esta máquina y trabaja tomando una pieza de cuerpo y cortándola en una capilla que es variamente de micromedio y la depositamos en una capilla. La capilla se digesta y se guarda en una especial unidades de refrigeración fría. Normalmente se utiliza en un ejemplo no mucho más grande que una patata, pero para él tuvimos algo especialmente hecho. Friado, estaba vertical, lo pusimos en la máquina donde funcionaba creando una pieza cada 3 horas solo. Al final, bueno, primero nadie vino a sacar la luz, así que se reunieron en el piso debajo de un desastre terrible, y segundo, nadie se preocupó en ver si aún estaba muerto. Estúpido, realmente. Por supuesto volvió a la vida solo. Esta vez no pudo salir de la caverna. A menudo me pregunto si tenía nada más que decir, pero al final la máquina había llegado a su nariz, solo sus ojos en la parte superior de su cabeza mirando directamente a mí, siguiéndome. Dios, hicimos un desastre. ¿No lo hicimos? Hicimos que los romanos se vean gentiles en comparación. Me bajé a mis pies y pedí perdón, y la peor parte lo dio, obviamente no verbalmente, pero no te sorprendería saber que tenía otras formas de poner pensamientos en mi cabeza. Estaba tan enojado conmigo, estaba positivo que encontraría algún tipo de penalidad esperando por mí, pero no lo hice. Me perdonó, me dijo que me amaba después de todo lo que había hecho. Quiero decir, Dios, lo más doloroso. No lo merecía, aún no lo
merece y luego me dio el tercer testamento o más bien las notas de la colina. No fue suficiente para llevarme a la locura, pero el gesto, por así decirlo, me dio un número. De todos modos, a la vez, cuando terminé de soñar en él piso, me levanté y él se había ido. Nada quedó, solo un brocón en una máquina cortando el aire vacío. Volver a través del túnel no era más fácil que entrar, pero no recuerdo. Pasé un par de semanas después de ese pequeño viaje abajo, pero al final también vine a mi oficina. Ahora me quedo arriba del suelo. He pedido salida, pero la agencia siente que mejor sirvo mi país por quedarme donde estoy, asegurándome de que nada más se lea está mal, pero pienso por una vez tal vez esté bien. He considerado compartir lo que me dio, he considerado incluso ponerlo en piezas de descripción aquí, tal vez incluso ir al testamento completo y lo subir, pero eso invitaría a leerlo y como dije soy un tonto y no quiero morir todo el mundo. Remanes contundentes de personas que yo conocía llenas del suelo. Cascadas. Las luces se volvieron encendidas. Teléfono sonando por toda la habitación. Pinos de llamadas y mensajes perdidos. Pero después de que todas las notificaciones se hundieran, todo lo que quedaba era yo llorando en el piso. Asustado. Ustedes podrían haber escuchado de todo esto, pero de otra manera. Se lo acusaron de poisionamiento de vino. Hubo una investigación de Sham. Creo que algo alrededor de botellas fueron recogidas. Ninguna persona creyó en mi testimonio y mi abogado me recomendó que retirara mi declaración oficial, ya que me lo enviarían a una madrugada o me metieran en problemas legales. Tal vez una perjudicación. En lugar de eso dije que simplemente no tomé ningún vino, pero que me quedé por una cerveza. Eso en sí era una mentira, pero todos querían creerlo. Quizás todos sabían que había más. Quizás no les importaba. Hace unos años, ahora tengo 2 hijas. Tengo un buen trabajo. Mi esposa y yo nos vamos bien cuidando la casa juntos. Es una buena vida, pero no puedo ayudar sino para tener ese sentimiento de que me he perdido. Que había algo esperando de mí que no puedo volver. Que tal vez al final de todo esto yo sea el que tenga el acuerdo y no los corpos que me dejé detrás en esa casa. Dicen que nunca realmente dejas la vida de una pequeña ciudad. Que te sigue a través de la vida de una manera o de otra. Nunca pensé que sería tan literal. Y así termina esta historia aterradora. Sus comentarios y no olviden suscribirse para más historias. ¿Qué les pareció? No olviden dejar sus comentarios y, si tienen alguna historia de terror que quieran compartir, envíenmela. Nos vemos en el próximo video.